cómo puedes generarle la confianza a esa persona, a esa empresa, a ese grupo de personas, a esa masa, para que realmente vean que tú eres la mejor opción. Uno de los principales problemas de muchos que empiezan es pues que no me siento cómodo poniendo este precio. El problema que tú solucionas, ¿cuánto vale? O sea, realmente cuánto vale, ¿no? Tengo que visitar a un cliente y negociar o vender. ¿Y si pudiera hacer lo mismo, pero en vez de 1 a 1, de 1 a cientos o de 1 a miles? Entonces, cuando los primeros que empiezan saben exactamente articular lo que una persona quiere, entonces la venta se produce de una forma mucho más natural. Y entendiendo ese punto, o sea, yo ahí veo muchas similitudes con una venta, digamos, tradicional, offline. Pero, ¿y qué diferencia hay? Tengo un buen producto digital, me he preocupado por tener unas buenas audiencias, pero a la hora de la verdad no consigo vender mi producto. Si te suena esta frase, es que estás en el lugar adecuado. Bienvenidos a un nuevo episodio del Creator Business Podcast. Hoy nos encontramos en una de nuestras tiendas emblemáticas, la Casa del Libro de Rambla Catalunya, Barcelona. La Casa del Libro es una de las principales cadenas de librerías de España que con más de 100 años cuenta con 60 tiendas en las principales ciudades de España. Hoy, y desde aquí, entrevistaremos a dos personas que con una dilatada experiencia en la Creator Economy nos hablarán de la importancia de una correcta estrategia en las ventas. Nos hablarán, sobre todo, de cuáles son los principales errores que personas como tú, que estáis dando el primer paso a esta nueva economía, soléis cometer. ¿Queréis saber quiénes son? Pues vamos allá. Pues hoy estamos con Alfonso y Cristian. Bienvenidos a vuestra casa, a la Casa del Libro. Estamos en una tienda emblemática de muy la Casa bonita, del Libro, preciosa. Que el año pasado cumplió 100 años y hoy estáis en la Casa del Libro de Rambla Catalunya, en Barcelona. Y bueno, tenemos la suerte de poder contar con vosotros y que nos contéis muchas cosas sobre esta nueva economía, la Creator Economy, pues que vosotros lleváis mucho tiempo y que hay muchas personas que nos estén escuchando, viendo, pues que seguro que tienen mucho interés en saber todo lo que podéis aportar. Entonces, a mí me gusta empezar un poco con una pregunta así un poco difícil, ¿o Sí. no? Que es que os podáis presentar en un tuit. Así que Vale. si dijera Alfonso o Cristian, ¿quién es Cristian en un tuit? Vale, ¿Qué es venga, lo que perfecto. dirías? Pues Cristian es un emprendedor inquieto que siempre le gusta innovar, no se conforma con lo obvio, me encanta profundizar en las cosas y me apasionan las ventas. Muy bien. Alfonso. Bueno, pues yo diría que sería un aprendiz incansable del mundo de los negocios y de las ventas también. Muy bien. Muy bien, está bien. Tuit ahí, Sí, bien, sí, ¿no? sí, Reducido. Reducido. Ya está, ya está, ya está. Está bien, está bien. Bueno, y para los que nos escuchan, un poco contarnos cuál es vuestra trayectoria, ¿no? Un poco en cómo empezáis en los negocios digitales y Muy cómo bien. os vais profesionalizando hasta hoy, pues que muchas veces escucho que sois lo mejor que hay en el mercado cuando hablamos de toda la parte de ventas, que es una parte capital, ¿no? Core de cualquiera que quiera lanzar un producto al mercado. Tal cual. Pues te comento, por empezar, ¿no? Yo empecé en el tema de las ventas y los negocios también online por pura necesidad. O sea, yo tuve que decidir entre ir a la universidad o emprender, ¿no? Y fue una situación en la que dije, quiero emprender. No fui a la universidad y dije, voy a emprender, y ahí me llovió de todo, todas las críticas posibles de qué haces, por qué no estudias, por qué no haces una carrera y luego vas, ¿no? Pero bueno, decidí simplemente emprender. Y entonces me fui a Alemania, traje un producto que en España no se vendía, y entonces conseguí la distribución exclusiva para España, y después de 6 meses no había vendido absolutamente nada. Absolutamente nada. Te puedes imaginar, Joaquín, ¿no? Que ahí en ese momento, pues la confianza para abajo, ahí te replanteas, ostras, tendría que haber hecho caso a lo que me decía mi entorno. Pero bueno, decidí seguir y encontrar dónde estaba el problema. Y yo tenía claro que el producto no era el problema. El problema era que yo no sabía vender ese producto, ese servicio, ¿no? Entonces me fui formando en ventas, en negociación, de cómo realmente puedo llegar a vender ese producto y entender que yo no estaba vendiendo en ese momento altavoces, ¿no? Es como el que vende fotografías no vende fotografías, el que tiene una floristería no vende floristería, vende emociones. Entender lo que hay más
más allá fue súper importante para mí, ¿no? Y algo que me dio, que me cambió por completo para dar el salto al online fue cuando visité a un cliente en Madrid, que era uno de los clientes que más me facturaban, y ese cliente me dijo que se había montado algo online. Y ese algo ¿De qué online, año hablamos? estamos hablando todavía en pesetas, año 98-99, y le había costado 1 millón de pesetas invertir para hacer una tienda online, y esa tienda online ahora le permitía facturar y lo hacía todo desde casa. Eso para mí fue un antes y después. Yo dije, aquí tengo que averiguar cómo podría yo hacer eso, porque ver a este cliente, me acuerdo Luis, estar en su casa haciendo los pedidos, tramitando los pedidos y generando ingresos, yo dije, esto es algo que merece la pena investigar, ¿no? Entonces me junté con él, me explicó el modelo de negocio y con esa empresa que yo había creado en su día, gracias a las ventas, conseguí no solamente la distribución de España, sino Portugal, y luego la vendí. Y entonces, ese tiempo en el que la vendí, yo dije, ahora me tengo que meter para saber cómo poder generar esos ingresos desde el punto de vista digital, ¿no? Y desde entonces, pues Alfonso y yo pues también en el mundo digital es como llevamos más de 20 años. ¿Y en qué momento Alfonso entra en la ecuación? ¿Cuál es tu historia y hasta qué momento llegáis y os conocéis? Bueno, pues yo vengo del corporativo. O sea, es cierto que yo sí estudié carrera, pero mientras estaba estudiando la carrera surgió una oportunidad de estar en el mundo de las ventas. Es cierto que tengo familia en el mundo de las ventas, por lo cual ya estaba yo un poco inculcado. Y salió una oportunidad, me acuerdo más, que fue en Madrid para llevar grandes cuentas. Y yo fui. Me presenté, hice la entrevista y me dieron la opción, ¿no? Porque además yo estaba emocionado, les vendí la idea de que iba a conseguir uno de los mejores clientes a nivel nacional, que a posteriori y años después, hablando con estas personas, con el director comercial, yo creo que me dieron la oportunidad, como decían, ¿no? De mientras encontramos al perfil realmente que encaja, vamos a dejar que este se desfogue y le damos la oportunidad, pero vamos, pensando en otra persona. El caso es que me dijeron que sí, empecé, me acuerdo más, solo yendo a comisión, no había ni siquiera lo que es un sueldo fijo ni nómina, y emoción mes 1, emoción 2, emoción 3, cero ventas, digo, esta emoción ya se iba como a pique, digo, esto no va conmigo. Cuarto mes, digo, no, esto no, mira, voy a seguir yo con la carrera, dejémoslo porque esto al final muy bonito, pero nada. Hasta que, hablando con una persona muy interesante, entre ellas mi padre y otras personas que estaban también muy metidos, me dijeron, vamos a ver, ¿qué tienes? Digo, nada. ¿Y por qué te preocupas? Pues porque quiero ganar ya, pero es que si no tienes nada, ¿qué tienes que perder? Lo único que puede ocurrir es que puedes ganar. Empieza a ir sin miedo, empieza a ir sin presión y mira a ver qué pasa. Sí, esa fue la primera técnica de ventas, fue esa. Y recuerdo que cuando empecé así, empecé a tener conversaciones, a hacerme más amigable, más amistoso, y a partir de ahí, en los siguientes 6 meses, no conseguí uno de los clientes a nivel nacional más importantes, sino que conseguí 3, facturar más de 500.000 euros ese año, que eran los 4 meses que 5 que faltaban, al año siguiente 1 millón. Entonces dije, esto es interesante, porque claro, imagínate, bajo esos pedidos, comisiones, y eso fue un poco mi mundo, ¿no? Ya a partir de ahí fui creciendo con diferentes corporaciones y por ahí. Y claro, llegó un momento en el que decía, está muy bien, pero yo tengo que siempre sentarme con una persona y negociar. Tengo que visitar a un cliente y negociar o vender. ¿Y si pudiera hacer lo mismo, pero en vez de 1 a 1, de 1 a cientos o de 1 a miles? Ahí es donde empezó el mundo digital. Dije, wow, es decir, me estás diciendo, Alfonso, que con el mismo trabajo que yo hago ahora, puedo hacer mucho más y escalar mucho más rápido. Y ahí es donde entró un poco el juego de, oye, ¿cómo puedo empezar a vender en el mundo, ¿no? En las empresas o a productos, pero en masas, ¿no? Y surgió, por resumirte un poco, cómo llegó esta historia con Cristian y yo. Nuestras mujeres son familia, para que lo entendáis, ¿sí? Entonces, en un viaje que teníamos que ir a Madrid, íbamos en 2 coches, y oye, pues si vamos el mismo día, ¿para qué vamos a ir separados? Vamos juntos y así optimizamos el coche. Bueno, pues imagínate, 4 horas para ir y 4 horas para volver. Recuerdo que llegamos a Madrid y todo lo que teníamos que hacer lo anulamos, porque esas primeras 4 horas ya nos... ¿Pero qué haces? No sé qué, vamos a hacer esto. Y empezó un negocio en ese viaje que nos ha llevado a estar hoy, incluso a estar sentados aquí, ¿no? Qué bueno. Entonces, chicos, para los que nos escuchan, que muchos de ellos pues, bueno, estarán pensando en cómo pueden empezar a dar este salto. Sí. Y yo creo que puedes tener un buen producto digital, esto está muy ligado con el conocimiento que uno tiene. Bueno, puedo tener unas buenas audiencias, sí, pero es como que hay una hora de la verdad, ¿no? Sí. Y que sí. mucha gente, Sí. seguramente, que nos escuche, es Sí. la parte que más incómoda se pueda sentir. Totalmente. Entonces, ¿qué diríais vosotros con la experiencia que tenéis que pueda ser una estrategia efectiva, ¿no?
pensemos un poco en aquellos que están dando el primer paso. Ujú, ¿Qué les correcto. diríais? ¿Cómo deberían de pensar una estrategia efectiva de ventas Muy bien. cuando tienen un buen producto Muy y bien. tienen unas buenas audiencias? Pues mira, Joaquín, no hay ninguna relación entre tener un buen producto, un buen servicio y que te paguen. No hay relación. Porque hay muy buenos productos y muy buenas ideas que no se venden, ¿correcto? Sí, Entonces, ¿qué ocurre? Que el buen producto o buen servicio se tiene que dar por hecho que lo tienes. vale. La cuestión es cómo ahora consigues que te lo compren. Cómo Ujú. consigues vender, persuadir, comunicar eso que tú tienes a esa persona. Entonces, si no solucionamos un problema que pueda tener una persona y nosotros tenemos la solución, nosotros tenemos que ser capaces, y esto es sobre todo para los que empiezan, que crean un producto digital genial. Lo mejor, lo más efectivo es habla con la gente. Encuentra 10 personas que tienen el problema que tu producto soluciona, habla con ellos. Porque una cosa es lo que tú crees que ellos necesitan y otra cosa es lo que ellos realmente quieren. Ujú. Entonces, normalmente solemos vender lo que la persona necesita, pero la persona no compra muchas veces lo que necesita, compra lo que quiere. Por ejemplo, los móviles. Quizás nosotros aquí tenemos un móvil en nuestro bolsillo y ese móvil quizás cuesta 1.000 euros. Pero no necesitamos un móvil de 1.000 euros para mandar 4 mensajes y 4 WhatsApps. Pero lo queremos. ¿Por qué? Ahí está la razón. Ujú. Entonces, cuando los primeros que empiezan saben exactamente articular lo que una persona quiere, entonces la venta se produce de una forma mucho más natural, porque no tienes que utilizar técnicas de venta. Tengo que saber el problema, tengo que entender muy bien el problema, tengo que poder articularle mejor el problema que lo que la persona podría articulármelo a mí, y entonces hablar de esa solución. Me quedo con esa idea y creo que es verdad, ¿no? Cuando empiezas desde pequeño, o sea, de pequeño creo que es muy importante validar, ¿no? Sí, Oye, coge a 10 personas, 10 correcto. amigos que tengan estas necesidades, siéntate con ellos, Exactamente. pierde media hora, una Sí. hora e infórmate, ¿no? Y de ahí salen esas necesidades quizás más ocultas o eso el Eso quiero es, más emocional, compro un teléfono por estatus o eso es, compro un... Totalmente. tal cual. Sí. Yo fíjate, el consejo también que les daría, o sea, sería el consejo que me funcionó yo a ese chaval de apenas 20 años que le llevó de no os tengo nada a facturar mucho y ganarse la vida, ¿no? Vendiendo en corporaciones, transmitirlo como lo puedo ahora hacer a nivel digital, ¿no? O con alguien que quiere como emprender en este mundo. Y sería, quita la presión de querer vender. Y creo que suena contraproducente y dirá, vamos a ver, os dedicáis a enseñar a vender y me estás diciendo que me quite la cabeza al vender. Sí, porque al final una de las cosas por las que te van a comprar absolutamente cualquier persona es por cómo tú le generas confianza. Claro, tú no puedes generar confianza cuando realmente estás centrado en tu producto o servicio, que este es el error que se comete en prácticamente, te diría, el 99,9% de los casos de la gente que quiere vender. Es como, mi producto es el mejor, mi servicio es el mejor, yo soy el mejor, y es como que sí, que muy bien, pero no se trata de ti, se trata de la persona que tú tienes delante. Por lo cual, lo primero que tienes que hacer es cómo puedes generarle la confianza Ujú. a esa persona, a esa empresa, a ese grupo de personas, a esa masa, para que realmente vean que tú eres la mejor opción de todo lo que hay en el mercado. Y eso es nada más y nada más que no hablando de tu producto o servicio, sino es hablando y comunicándote de qué le está pasando a esa persona o qué le está pasando a tu comunidad. Y entendiendo ese punto, o sea, yo ahí veo muchas similitudes con una venta, digamos, tradicional offline. Ujú. Pero, ¿y qué diferencia eso? Una persona que quiera vender su producto digitalmente, o sea, el que sea digitalmente, que posiblemente se enfrente a un tipo de, no sé si cámara, grabación o incluso alguna landing, o sea, Sí. ¿qué consejo daría eso? ¿Cómo analizáis esa parte más digital de una venta? Muy bien, claro. Cuando tú estás delante de una persona, ¿no? Tienes esa ventaja, ¿no? Ese tú a tú. Cuando estás delante de una cámara y ese mensaje le llega a varias personas, el mensaje lo tienes que articular de tal forma que sin saber con nombre y apellido a quién le estás hablando, el mensaje resuene. Pongo un ejemplo. Hay personas que toman sus decisiones de una forma muy racional. Hay personas que toman las decisiones de una forma muy emocional. Y luego hay personas que siempre toman una decisión siempre y cuando esa decisión le beneficie a terceras personas más que a ella misma, ¿no? Porque son personas que toman su decisión de esa forma, ¿no? Claro, si yo tengo esa información, mi discurso de venta ante una cámara, en un webinar, en una landing, en un vídeo, en una VSL, pues tiene que estar articulado y diseñado estratégicamente, que ahora cualquiera de esas personalidades dice, me está hablando a mí. O sea, esta persona no lo conozco, la primera vez que lo veo, pero es que me está hablando a mí. Buen punto. ¿Sí? O sea, Entonces, es la capacidad de poder llevar un mensaje exacto, que encaje a los diferentes targets que puedas tener exacto. de un mismo producto. Y normalmente cuando uno toma una decisión,
no tenemos que hablar a 16, 18, 20 tipos de personas diferentes. Solo hay 4 tipos de personas. Cuando tú sabes hablar a esos 4 tipos de personas, esos activadores mentales, cada uno de esos 4 en algún momento dice, ha conectado conmigo. Pero Alfonso, sí que es cierto que hay como unos pasos a seguir. O sea, bueno, los que llevamos un tiempo en esta industria sabemos que nada es casualidad. Sí. Y cuando haces una venta vía VSL, landing, bueno, Sí. que hay una serie de pasos que perfectamente, o sea, hace falta una formación o Sí. hace falta un conocimiento sobre cuáles son los pasos a seguir Sí. para hacer una venta efectiva digitalmente. Totalmente. O sea, al final, si te tengo que resumir lo que has dicho, siempre tiene que haber una metodología. Es Exacto. verdad. Cuando hay una metodología y la haces parte tuya, es decir, que sea algo natural, te va a servir no el que tengas que decir las cosas como un robot, sino que entiendas que siguiendo esos huecos de la metodología, rellenándolos de una forma natural, te van a funcionar. ¿Por qué decimos esto? Porque al final somos seres humanos. O sea, un ser humano, esta vez hay cosas que se olvidan, ¿no? Es decir, le estamos hablando de mi cerebro al cerebro de otra persona o al cerebro de muchas personas. Si yo entiendo cómo funciona esto, me va a ser muy fácil la comunicación. Es decir, todos sabemos que un ser humano normal y corriente tiene que respirar, tiene que comer, tiene que ir al baño. Es decir, lo digo en plan bruto, pero es que es así. Es decir, es naturaleza humana. Entonces, el cerebro funciona para todos exactamente igual. Lo que significa que si yo entiendo esos puntos y le meto una metodología, va a funcionar. Porque es decir, si alguien no come durante todo un día, sabemos que va a tener hambre. Si alguien no duerme, sabemos que va a pasar mucho sueño. Si a alguien no le comunicas como requiere en la psicología humana, no va a prestarte atención. ¿Qué pasa? Que muchas veces esto se olvida. Y estamos tan centrados, lo que decía antes, en el producto o servicio y en hablar sobre ello, en un webinar, en un vídeo, en una landing, que nos olvidamos que si fuera la inversa, nosotros no prestaríamos atención. Me sirve, este es el buen ejemplo para quitar miedo a muchas personas que nos estén escuchando y que digan, ya, pero es que estos dos tipos ya están curtidos, pueden tener un ADN natural. No, es decir, Nada que ver con cualquier eso. persona con una metodología adecuada, Sí. lógicamente de menos a más, puede conseguir unos resultados progresivos y poder dar el salto a esta economía. Efectivamente. ¿Cuáles diríais que son los típicos errores? No sé si cada uno podéis pensar el típico error que comete alguien que empieza en esta industria. No conocer realmente a quién le está hablando. O sea, ¿Vale? muchas veces cuando le preguntas a alguien, ¿a quién puedes ayudar? A todo el mundo. Yo puedo ayudar a todo el mundo. No, a todo el mundo. No, perdona, a todo el mundo no. O sea, es hombre, es mujer, es hombre y mujer, vale, pero ¿de qué demográfico? ¿De qué edad? ¿Tiene empresa? ¿No tiene empresa? ¿Qué le gusta? ¿Qué series ve? ¿Qué libros lee? ¿Entendemos? Entonces, yo tengo que coger y ese target reducirlo. Entonces, mucha gente se cree que yendo a todo el mundo, pero ¿qué pasa? Que cuando le hablas a todo el mundo no le hablas a nadie. Entonces, cuando tú empiezas a coger tu mensaje y decir, no, me voy a centrar en esto, en un nicho o subnicho muy concreto, entonces ahí realmente atinas. Y entonces los resultados son más rápidos. Aparentemente la gente tiene ese miedo de decir, ya, pero si ese nicho se satura. No, tranquilo, no se satura. No se satura. Eso es una creencia Buen limitante punto. que tienes. Sí. Atinar. Alfonso. Yo te diría también el pensar que solamente la gente compra por precio. Y esto es una de las cosas que más nos encontramos, porque siempre cuando, oye, tengo que poner un precio, siempre entra el miedo de, no, porque es demasiado alto o no me lo van a comprar. Entonces, yo siempre digo, eso es un error. O sea, quitémonoslo. La gente compra por el valor y por lo que quiere, que antes decía Cristian. Entonces, si tú tienes eso claro, vas a entender que funciona. Y cuando alguien me dice, ya, sí, pero no, digo, vamos a ver. Tú ahora mismo esa chaqueta que llevas, o esas zapatillas, o ese móvil, o el televisor que tienes en casa, ¿era el más barato? Y te aseguro que prácticamente de todas las cosas que yo ponga sobre la mesa, te diría que más del 90% no era lo más barato, por no decirte incluso el 100%, porque siempre va a haber alguien más barato que tú. Esto es lo que tengo grabado. Entonces, si esto lo entiendes, hay que pensar que si la gente no va a comprar por precio, lo que tienes que entender es cuál es el valor que tu producto o servicio otorga para ponerle ese precio. Y ese que pongas será el que compre si has pasado por el primer filtro, que es a quién se lo quiero dirigir. Aprovecho esta respuesta porque me sirve, porque lo vemos, uno de los principales problemas de muchos que empiezan es pues que no me siento cómodo poniendo este precio, como que Claro. mi conocimiento no vale 599 euros. ¿Cómo voy a vender yo un producto de 500, no? Y lo ligo y os lo hago la pregunta un poco al valor que estás ofreciendo. Claro. ¿Cómo rompemos ese miedo a un poco, ¿no?, el síndrome del impostor de no, mi conocimiento? Claro. ¿Cómo rompemos eso para que la gente diga, sí que lo vale, créetelo? Al final tenemos que saber responder una
una pregunta muy concreta, ¿no? Y está muy bien esa pregunta, ¿eh? Le puede ayudar a muchos, porque esto también nos pasaba, ¿eh? Y es que el problema que tú solucionas, ¿cuánto vale? O sea, realmente cuánto vale, ¿no? Entonces, si tú eres, imagínate, ¿no? Alguien que ayuda a una persona con su salud, con su energía, ¿vale? Tú das por hecho que tienes ese conocimiento. Tú das por hecho que sabes cómo funciona el cuerpo humano y qué cosas tiene que tomar alguien, qué ejercicios tiene que hacer alguien, qué rutinas tiene que hacer alguien para encontrarse con más energía. Tú eso lo das por hecho. Pero hay otras personas que no saben cómo hacerlo, no saben ni por dónde empezar. Y ahora yo te pregunto, ¿cuánto vale que una persona se levante todas las mañanas con energía, con pasión, con ganas y decir, me como el mundo y no con, uff, otro día más, madre mía, qué dolor, y tengo 40 años y no me puedo ni mover? ¿Entendemos? Entonces, Sí. ¿esto cuánto vale? ¿Esto vale más que 995 euros? ¿O 1.995? ¿O 3.000 euros? Entonces, es primero entender cuánta transformación podemos ofrecer. Entonces, cuando alguien le paga a alguien 10.000 euros, no es para solucionar un problema de 10.000 euros, es porque soluciona un problema de 100.000 o de 1.000.000. Porque entonces la comparativa se vuelve nula. O sea, yo te puedo ayudar a solventar un problema que tú tienes de X y solamente te voy a cobrar una décima parte. Cuando ven eso, entonces la gente compra, porque no lo ve como un gasto, lo ve como una inversión. Y digo, hombre, claro, voy a invertir en mí, en mi empresa o en mí mismo, porque eso es realmente lo que quiero. ¿Sí? ¿Tiene Muy bien. sentido? Totalmente, ¿Sí? totalmente. Además, creo que para las personas que nos estén escuchando es como un mensaje muy, muy ¿Tú importante. te imaginas un cirujano experto en operaciones de corazón que te diga, la operación va a durar 2 horas y media y te mando la factura y yo cobro 190 No, no, no. Te dice, mira, esta operación son 15.000 euros. Sí, sí. Ya está, se acabó, porque soluciona este problema. Y no hay descuentos, ni hay Black Friday, ni hay nada. Es el precio, porque el valor asociado al problema que soluciona es inmenso. Voy a tocar otro tema que creo que es importante, es la profesionalización, ¿no? Hablabas Sí. antes de la metodología y bueno, de sobra sabéis, porque sois partners de un gran proyecto Muy grande. que lanzamos este año Sí. con un gran éxito en la primera edición, ahora vamos a por la segunda, y justamente lo que estamos buscando es esto, es asociarnos con los mejores partners Ujú. para poder ofrecer una formación pues, a muchas personas que quieren dar el salto a esta economía digital y Exacto. poder transformar su conocimiento en un negocio digital rentable. Exacto. Entonces, bueno, pues lógicamente sois partners del proyecto y yo creo que esto es muy importante, ¿no? O sea, ¿cómo veis en cuanto al tema de la profesionalización, la necesidad de profesionalizar y de inculcar una metodología que la gente pueda dar el salto y quitar el miedo, ¿no? A decir, oye, que sí, que esta economía es una nueva economía llena de oportunidades y tú, si sabes cómo, lo Eso puedes es. conseguir, de menos a más. Muy bien. Yo Muy creo bien. que es clave y es fundamental. O sea, esto que acabas de decir, porque o sea, es cierto que vivimos en un mundo donde la era digital, ¿no? El mundo online está creciendo a un nivel espectacular, está dando muchas oportunidades a gente que realmente es muy buena, que antes a lo mejor daban un producto o un servicio muy local, ¿no? Muy ahí homogéneo, ¿no? Estancado en el sentido de que no podía expandirse, ¿no? O que más personas tuvieran esa opción. Y era ese privilegio, ¿no? De poder llegar a masas, está haciendo que más personas tengan ese beneficio. Pero también hay un hándicap que está sucediendo y es que está entrando mucha gente a veces a este sector que por desgracia no ofrecen pues un buen producto, un buen servicio por dejarlo ahí, ¿vale? Entonces yo creo que el hecho de que se pueda profesionalizar esto y si alguien tiene a alguien bueno, se le den las claves para poder llevarlo al mercado, poder ayudarle a que esto se pueda ver y que haya institución tan grande como evidentemente vosotros, que haya gente que avale, que tienen ya años de experiencia también, como podemos ser todos los que estamos siendo partners, creo que es fundamental porque evidentemente va a hacer que se limpie una parte del mercado, ¿no? De gente que, oye, a lo mejor se le tiene que ayudar, pero no tiene esta ayuda. Y por otro lado, aquellos que tienen miedo, que no pegan ese salto porque no saben de quién llevarle, ¿no? De la mano y sobre todo que le avale y le respalde un músculo muy fuerte, ¿no? De institución, de profesionales y que diga, vale, si entro aquí, sé que si no funciona es porque no hago nada, pero no me van a dejar porque sé que tengo todas las ayudas, tengo todas las herramientas para que esto funcione. Esto a nosotros es uno de los grandes motivos por el que hemos dicho aquí es donde debemos de estar, porque esto es lo que el mercado necesita. Y esto es la parte de profesionalizar uno de los sectores que más crecimiento está teniendo a nivel mundial para llevar a cabo esto, ¿no? Es decir, que la gente dé ese valor, ¿no? Ese know-how que puedan tener. Y sobre todo también nos encanta cómo compartís algo que alguien puede seguir simplemente unos pasos y conseguir un resultado, ¿no? Porque para muchos quizás, o para algunos, la idea de, oye, ¿cómo monetizo yo un conocimiento que tengo, ¿no? ¿Cómo me meto yo en la Creator Economy? Pues bueno, hay una receta, ¿no? Y al final vosotros sabéis
compartido una receta que funciona, que si yo no sé hacer una paella, pero tengo interés en hacer una paella, alguien comparte una receta y si la sigo y no me creo más inteligente y más sabio, yo sigo la receta y me va a salir una paella más o menos. Y después de 10 veces ya me sale muy bien. Entonces, oye, ese es el atajo real. Ese es el atajo. Ese es el atajo real, ¿no? Que alguien comparta algo que tú quieres conseguir y decir, ahí merece la Y pena, me ¿no? encanta la de que no hay atajo sin trabajo, ¿no? Exactamente, tal cual. Y pues mira, ya lleváis tiempo totalmente. Estamos en una economía que ofrece una gran oportunidad. Nuestra Sí, misión, muy ligado con la misión del grupo, es formar a las futuras personas en profesionalizarse y que puedan dar este salto. Y nos sí, juntamos con los mejores. Entonces, me hace especial ilusión que en esta segunda edición podamos contar con vosotros para los que nos estén escuchando y viendo, que sí, sepan que también pues, tendrán un módulo ahí de es, toda eso la es, experiencia acumulada que tenéis y que formaréis parte de esta formación. tal cual. Entonces, yo creo que, ¿no?, el éxito se junta con el éxito y Sí, que, bueno, pues que podáis transmitir ese conocimiento al programa. tal cual. Y para nosotros es Fantástico. un honor, ¿no? El poder destilar lo que Alfonso y yo sabemos, lo que hemos hecho, lo que funciona, lo que hemos ayudado a otras personas y poder destilarlo y ofrecerlo en el programa. Un placer. Muy bien, pues nada, yo os quiero dar las gracias por esta entrevista. Espero que haya servido de valor, estoy seguro que sí, que muchas Genial. personas les resuene y digan, joder, por fin, ¿no? O Que nos sea, dejen un comentario, algo, ¿no? Exacto. Que sería bueno, exactamente. venga, Que y así digan qué les ha Que nos interactuamos. dejen un parecido. comentario, que Exacto, nos muy hagan bien, preguntas, muy bien. prometemos responder Ahí está, y eso es. eso, y que se quiten los miedos, Sí, que es mucho de esto, es decir, oye, que Sí. estás en buenas manos, da el primer paso y que Ujú. estás con gente que llevamos tiempo y que sabemos que esto es viable. Vosotros habéis lanzado acompañado a miles de personas y es posible, gente Claro, desde muy pequeños hasta gente más grande. Entonces, sí, así es. les animamos a todos a que nos sigan. totalmente. Es una de las Un grandes placer. oportunidades ahora mismo que el mercado está ofreciendo. Muchos Sí, habrían querido invertir en momentos como Google o como Meta, etcétera, y no están fuera. Quien Este es el crea en momento. esto es la gran oportunidad. tal cual. Pues chicos, gracias Un placer. y seguimos viéndonos. Claro, es un placer. Seguimos. Chao. Si tuviera que resumir esta entrevista en dos grandes ideas, me quedaría una, lo comentaba Alfonso, ¿no? Es cuando empezamos, que nos quitemos la presión de vender, la presión de las ventas. ¿Por qué? Porque de esta forma empezaremos a generar una conversación, crearemos el espacio adecuado para poder, de forma mucho más natural y en contacto directo con nuestros posibles compradores, generar este estadio de confianza. Y como segunda idea, pues cojo una de Cristian. Cristian hablaba de que ennichemos, es decir, que acotemos nuestro target, que no pensemos que tenemos una solución genérica para todos, porque entonces no hablaremos a nadie. Cuanto más ennichados empecemos, pues tendremos una propuesta de valor mucho más concreta, que irá mucho más directo a aquellas personas que realmente sientan que nuestra propuesta de valor les soluciona su problema. Y ahora veamos lo que opinan los expertos del Creator Business Program sobre esta entrevista. ¿Qué tal? Soy Cristian Rivas, soy cofundador y CEO de la empresa Loja Experience y vengo a contaros un poquito lo que he visto, puntos clave de esta entrevista muy interesante. Uno es personalizar esa venta, que se repite bastante en la entrevista y que estoy muy de acuerdo con ello. Al final no es más ni menos que nosotros no vendemos a empresas o vendemos a algo, un departamento, vendemos sobre todo en el B2B a personas. Por lo tanto hay que personalizar esa venta, hay que entrar en esa conversación mental y saber que en esa conversación tenemos que llegar a poder vender. Y además hay que recordar que siempre se vende cuanto más escuches y más hable la otra persona y menos hables tú y más preguntes. Por lo tanto, eso es un punto clave en el que a la hora de vender o de plantearnos una venta, sea B2B, lo tengamos en cuenta. En el caso de B2C, igual, al final son personas, al final tenemos que explicar y poner ejemplos cotidianos y de vida real para poder enganchar y para poder hacer esa venta. A partir de ahí, luego ya podemos derivar con nuestros productos y podernos hacer una venta más compleja, pero sobre todo esos son los puntos, el punto clave. El segundo que se repite también bastante es el tema de digitalizar, de poder hacer una venta escalable a través de una vía digital,
Por lo tanto, esto es totalmente a favor de hacerlo de una manera escalable, es la única manera. Puedes tener un producto único digital y con ello llegar a miles de personas. Entonces, ¿qué pasa con esto? Al final, simplemente y llanamente que tengas bien claro cuál es tu objetivo. No hagas un sistema digital en el que luego lo veas hacer escalable ofreciendo varios servicios, sino que tengas concretamente un servicio concreto en el que buscas. Puede ser buscar suscripciones a una newsletter, puede ser generar leads, puede ser simplemente una web corporativa, pero construir ese formato digital en base a cuál es tu objetivo y lo que buscas. Y el tercer punto también es la manera de cómo uno al final vende. Yo soy de la opinión, y también ahí en esta entrevista se puede ver perfectamente y se habla de que uno no nace siendo vendedor, sino que se hace. Por lo tanto, existe perfectamente el entrenamiento para vender. Y de hecho, en mi caso concretamente, yo trabajaba en agencias de publicidad, he presentado a muchísimos clientes, he mejorado muchísimo simplemente dando cursos de venta, he hecho cursos de venta y cambiando 4 cositas en mi comunicación, hemos incrementado absolutamente este punto. Por lo tanto, es algo que al final hay que tenerlo siempre en el debe y en poder llevarlo a cabo. Y hasta aquí el episodio del día de hoy. En nuestro próximo episodio hablaremos con una persona experta en números, sí, de la importancia de medir los principales KPIs para asegurarnos de que estamos cumpliendo con los objetivos que nos hemos marcado. ¿Queréis saber quién es? Pues os daré una pista. Él es el fundador de una de las principales agencias de performance marketing que ha ayudado a escalar negocios a muchas personas que, como tú, en un momento dado decidieron dar el paso a la Creator Economy. Y hasta aquí puedo leer. Nos vemos en el siguiente episodio del Creator Business Podcast. Adiós.